les bendiga, hermanos. Muy bendecido de parte mía con Dios por estar con ustedes en esta mañana. Sé que todos hemos venido a la iglesia, o cuando vamos a la iglesia es para escuchar a Dios hablándonos. Y si hay algo que yo le he pedido a Dios, y ayer lo comentaba con mi esposa en la tarde, es: Dios, ayúdame para poder compartir, transmitir tu palabra para los que vamos a estar en esta mañana acá. Es una gran responsabilidad. Hemos dicho: sí, Señor, heme aquí. Y vamos a estar compartiendo un tema. El texto bíblico se encuentra en el libro de Hechos, capítulo 9. Hechos, capítulo 9. Y vamos a estar, o voy a tratar en esta mañana de explicar el término conversión. Probablemente usted ha escuchado en muchas ocasiones en el vocabulario evangélico que tal hermano se convirtió, o hay que convertirse al Señor, ¿verdad? Entonces yo quiero, si Dios me ayuda con su Santo Espíritu, tratar de explicar ese término. ¿Qué es una conversión para nosotros, para la iglesia, para los cristianos? Y vamos a usar este texto de Hechos, capítulo 9, una vez más, del versículo 1 al versículo 6. Vamos a leer la palabra de Dios, que dice de la siguiente manera: Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para la sinagoga de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de ese camino, los trajese presos a Jerusalén. Mas, yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. Y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿quién eres, Señor? Y le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. La palabra conversión significa, uno de los significados es literalmente dar vuelta o cambiar de rumbo. Es un cambio radical de mentalidad, de dirección, de donde una persona se aleja del pecado y se vuelve hacia Dios, confiando en Jesucristo para el perdón y la salvación de su vida. Eso es conversión. Otra definición podríamos decir que es el cambio, la transformación o una mudanza de una cosa a otra distinta. Y tal vez un buen ejemplo con el que nos podemos identificar es el proceso que recibe una oruga, ¿verdad? Ese gusanito que llega y se sube a una ramita y está allí y se vuelve como un capullito, ¿verdad? Y al tiempito ya deja de ser gusano y de un momento a otro se transforma en una maravillosa mariposa llena de colores y todo el mundo ve las mariposas, qué lindas, ¿verdad? Pero sufrió una transformación, una metamorfosis. Eso es una conversión. Y en este pasaje bíblico que acabamos de leer, nos cuenta cómo fue la conversión de un hombre llamado Saulo. Saulo es uno de los personajes de la Biblia más conocido en el mundo entero. Después de su encuentro con Jesús, él fue llamado Pablo, que es el equivalente a Saulo, pero en el idioma griego, ¿verdad?
Es interesante ver que el escritor del libro de los Hechos relata esta conversión 3 veces. Usted la encuentra aquí donde el pasaje que acabamos de leer en el capítulo 9, del 1 al 6 y un poquito más. Y es Lucas que está contando de sus propias palabras cómo fue la conversión de Saulo. Después en Hechos capítulo 22 del 6 al 16, Pablo está contando su testimonio ante una turba de gente que lo iba a lapidar, lo iban a matar los judíos. Eso fue en Jerusalén. Y entonces él pide a la multitud y a los soldados romanos que estaban ahí con él, ¿verdad? Que hicieron un alto porque él quería hablarle al pueblo y les habla en hebreo. Entonces el pueblo hizo silencio y lo escucha y él cuenta su testimonio a esta gente. Y también se encuentra en Hechos capítulo 26 del verso 12 al 18, donde Pablo está contando personalmente su testimonio ante un rey llamado Agripa, y él cuenta cómo fue su conversión. Esto quiere decir, queridos hermanos, esto quiere decir que el testimonio de Pablo era impactante y que fue un instrumento, y es todavía un instrumento para anunciar las buenas nuevas a aquellas personas que no conocen a Jesús. Y yo me atrevo en esta mañana a pensar de que Pablo contó sus testimonios no 1, ni 2, ni 3 veces. Él tuvo que haber contado sus testimonios muchísimas veces. Yo pienso que Pablo aprovechaba cualquier oportunidad donde estaba y si era la ocasión y lo ameritaba, él contaba su testimonio cómo él se convirtió al Señor. Ahora, nosotros nos podríamos hacer la siguiente pregunta. ¿Será importante que nosotros, y esto es para la iglesia, ¿verdad? ¿Será importante que para nosotros que comportamos nuestro testimonio, nuestro propio testimonio con otras personas? La respuesta es sí, porque esto glorifica el nombre de Dios. Ahora, ¿por qué más? Porque cuando nosotros damos testimonio a otras personas, esto es como un instrumento en las manos de Dios para que la gente pueda, o algunas personas crean que Jesús es el Señor. No olvidemos que la obra de transformación en la vida de las personas la hace el Espíritu Santo, no nosotros. Nosotros no tenemos el poder de hacer una conversión espiritual en la vida de otras personas. Solo el Espíritu Santo tiene esa facultad. Voy a poner un ejemplo de lo importante que es testificar. ¿Se acuerdan de aquel pasaje cuando Jesús se monta en una barca con sus discípulos y cruza el mar de Galilea y llega a una tierra que se llamaba la tierra de los Gadarenos, ¿verdad? Garada se llamaba el lugar, pero se le decían los Gadarenos a la gente que habitaba allí. Y dice la escritura que allí en ese lugar había un hombre que estaba endemoniado, y ese hombre tenía una legión de demonios. Él vivía en los sepulcros, lo habían atado con cuerdas y las reventaba como si nada. Lo habían atado con grilletes y cadenas y las reventaba como si nada. Vivía en los sepulcros y andaba por los bosques gritando feroz, y la gente le tenía pánico, miedo. Nadie se lo quería topar porque era un hombre peligroso. Y cuando Jesús llega a ese lugar, él lo primero con el que se encuentra es con este hombre. Él llega y se encuentra con este hombre, y los demonios hablan por el hombre y le dicen a Jesús que por qué llega a atormentarlos. Bueno, el Señor lo sana, el Señor lo libera, y cuando la gente de la ciudad llega, encuentra al hombre en su juicio cabal, sentado, conversando como una persona normal.
Y cuando Jesús tiene que irse de ese lugar, él va a abordar la barca para irse. Y el hombre llega en carrera donde Jesús, y él quiere montarse, y dice las escrituras que le ruega a Jesús que lo lleve con él. O sea, él quería ser uno de sus seguidores más cercanos. Y Jesús llega y le responde de la siguiente manera a este hombre: no, vete a tu casa y a los tuyos y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo. El Señor lo mandó a contar su testimonio, a testificar de lo que había hecho con él. Miren, mis hermanos, yo he escuchado testimonios de lo que Dios ha hecho en la vida de personas, y esos testimonios han influenciado de una manera muy positiva y han hecho crecer mi fe. Por ejemplo, recién convertido, escuché en varias ocasiones y leí los libros del testimonio de Nicky Cruz. Probablemente alguien aquí también lo haya hecho en algún momento. Impactante testimonio. El de Pablo Olivares, un argentino rebelde que se fue de la casa, que se declaró ateo, tocaba música metálica, y el hombre, estando en un concierto en otro país, lo secuestraron, le pusieron un revólver, y el hombre ahí pensó que iba a morir, y Dios actuó de una manera especial. Edificante testimonio. Leí el testimonio de un hombre que conocí, un teólogo holandés, Juan Kessler. Este hombre venía de una familia que tenía mucho dinero, estaban metidos en la industria del petróleo, y este hombre dejó todo esa fortuna, todo eso por servir al Señor. Tremendo testimonio, tremendo. Una vez escuché el testimonio de un hombre, un hermano en Cristo, que lo conocía personalmente y muy cercano. Este hombre, cuando se convirtió al Señor, recién convertido, él tenía un deseo de compartir lo que había encontrado, el tesoro perdido, a Jesús. Y entonces se fue caminando con su Biblia y dijo: yo tengo que compartir esto que está en mi corazón con alguna persona. Y se fue caminando, y él vio una casa y estaba indeciso, y hasta que llegó a otra casa y dijo: bueno, voy a tocar la puerta de esta casa. Respiró fuerte, tomó valor, tocó la puerta de la casa, le abrieron la puerta, lo atendió un señor, y entonces él, un poco temeroso, falto de experiencia, le dijo: mire, yo quiero compartir con usted un poquito acerca del evangelio. Y el Señor le dijo: claro, ¿cómo no? Pase a mi casa. Lo pasó, lo sentó, le dio un fresquito, y el hombre de la casa empezó a hablar y hablar y hablar. Era un señor que conocía de la Biblia, pero de este grupo de personas que niegan, es un grupo de personas que niegan la divinidad de Jesús. Jesús es un ser creado, no es Dios, ¿verdad? Y el hombre empezó a sacar citas por acá y a mencionar citas por allá, y esto y lo otro. Y bueno, el hermano en Cristo no supo qué decir, simplemente se quedó callado, y seguramente, me imagino yo, que él seguramente nada más movía la cabeza así, ya estaba escuchando, porque ¿qué iba a decir? Cuando este señor, el dueño de la casa, terminó de hablar, entonces le preguntó al hermano: ¿y qué le ha parecido todo lo que yo le he hablado acerca de Jesús? Y él llegó y dijo: mire, realmente yo estoy empezando en las cosas de la iglesia y no puedo decirle absolutamente nada. Lo único que si usted me permite compartir, es que mire, yo fui un hombre borracho, un hombre machista, un hombre que maltrataba a mi familia, a mis hijos, a mi esposa. Crecí sin temor de Dios. Tuve que huir de mi casa, y a los 9, 10 años tuve que huir de mi casa y vivir bajo un puente. Y así me crié, pero sin temor de Dios alguno. Pero un día alguien me invitó a una iglesia, fui por compromiso, y Jesús me encontró. Jesús tocó mi corazón y mi vida cambió en ese mismo momento. Eso es todo lo que yo le puedo decir. Y él se fue de esa casa muy pensativo, que bueno, 15 días después, un domingo en la iglesia donde este hermano se congregaba,
hiciera un culto evangelístico como los que hacemos nosotros, como los que estamos haciendo en la iglesia, ¿verdad? Recuerdo el culto evangelístico en agosto. Mire, él llegó a ese culto y estaba sentado, y cuando hicieron el llamado, la primera persona que pasó al frente fue el Señor de la casa y aceptó a Cristo como su Señor y Salvador. Y dijo, y él tomó el micrófono y dijo: mire, aquí hace como 15 días me visitó un hombre y me dijo que quería hablar de Jesús, y yo le di todos mis argumentos acerca de lo que pienso de Jesús, y así, y así, y así. Dice, y lo que más me impactó fue cuando al final, cuando él estaba desarmado, no tenía ningún argumento, él me contó su testimonio y eso me impactó. Me dejó un tratadito con un sello con la dirección de la iglesia, y yo dije, el Espíritu Santo lo inquietó. Yo tengo que ir a ese lugar donde ese hombre encontró a Jesús y se convirtió al Señor. Este es un testimonio, hermanos. No sabemos en qué forma opera Dios. Dios opera de las formas más misteriosas de las que usted y yo podamos pensar. A veces Dios no opera porque nosotros no nos movemos. A veces Dios no opera porque nosotros nos da miedo o vergüenza, o porque estamos cómodos y no queremos hacer la obra del Señor. Pero Dios es santo, Dios es poderoso, Dios está en su santo trono y Dios quiere que las almas sean salvas. Y nuestro testimonio, el testimonio de un creyente, es sumamente importante, es una gran arma en las manos del Espíritu Santo para que la gente crea. Ahora, todo testimonio, mi querido hermano, mi querida hermana, o amigo o amiga que nos visita, tiene un antes y un después. En el caso del apóstol Pablo, él describe lo que era antes. Él dice en Hechos 22:3, dice que él había sido instruido a los pies de Gamaliel. O sea, Gamaliel había sido un rabino de mucho prestigio en esa época, y todavía en estas épocas se menciona en el ámbito de judío, ¿verdad? Los estudiosos del judaísmo, se menciona el nombre de Gamaliel. Él había sido instruido de Gamaliel. Dice que había sido instruido conforme a la ley de Israel. O sea, conocía la Torá, digamos el Antiguo Testamento que usted y yo tenemos, lo conocía de rabo a cabo, perdónenme la expresión, ¿verdad? Lo conocía bien. Dice Pablo ahí también que él era un hombre celoso de Dios, o sea, que era un hombre intransigente, que él decía, ¿cómo es posible? Un judío no puede estar en ningún otro tipo de religión y no puede pensar de otra manera y tiene que ser todo así como la ley lo dice, y era intransigente. También dice que era un perseguidor de la iglesia. Él lo describe de la siguiente manera en Hechos 22:4. Él dice, perseguía yo este camino hasta la muerte, arrestando y entregando en la cárcel a hombres y mujeres. Y él agrega en el verso 5, que muchos podían dar testimonio de esa vida antigua, diciendo que el sumo sacerdote le era testigo, y todos los ancianos del Sanedrín, de quienes también había recibido cartas para perseguir a los cristianos. Yo quisiera agregar algo más, por lo menos 2 detalles más que menciona Lucas, que él es el escritor del libro de los Hechos, que menciona Lucas sobre el pasado del apóstol Pablo. El primer detalle es que Pablo estuvo presente cuando apedreaban a Esteban hasta matarlo. Y no solo estuvo allí, sino que estaba de acuerdo con la muerte de Esteban. O sea, él dijo, que lo maten, que lo apedreen. El segundo detalle es la manera como se describe el odio tan profundo que Pablo sentía por los cristianos. Capítulo 9, verso 1 dice, Saulo respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor. Hermano, esa expresión habla mucho, respirando. O sea,
Él casi que se había consagrado para perseguir a los hermanos. Una vez conocí a un evangelista, un hombre de Dios, y me compartió parte de su testimonio. Él me dijo que él vivía a la par de una iglesia cristiana, alquilaba en una zona rural, alquilaba una casa a la par de una iglesia cristiana. Y él odiaba a los cristianos. Y cada vez que habían cultos, él apedreaba el techo de la iglesia. Estaban en el culto, lo más y mejor, y empezaba a caer las piedras. Y él me dice, y era yo. Y no solo eso, sino que también él preparaba de antemano bolsitas con orines. Y cuando estaba en el culto, lo más y mejor, él tiraba las bolsas de orines. Y él se trasladó de ese lugar, no me explicó por qué, nada más que él se fue de ahí y vino a la capital. Y en la capital alguien le habló y él conoció a Jesús. Oiga, su corazón fue cambiado, fue transformado. Y entonces él empezó a servir al Señor como predicador y fue fiel hasta la muerte. Ya él está delante de la presencia del Señor. Ahora, el texto bíblico nos cuenta de una manera muy detallada el momento de la conversión de Pablo. Recuerden que el tema es la conversión. Nos detalla cómo fue la conversión de Pablo. Y como para que lo entendamos de una manera más clara, podríamos dividir este relato en tres partes que podríamos llamar las tres preguntas, para los hermanos que les gusta anotar. Las tres preguntas. La primera pregunta la hace el Señor. Y el Señor dice, ¿por qué me persigues? Esa es la primera pregunta. ¿Por qué? Bueno, voy a poner el contexto otra vez. Pablo va camino a Damasco. Hay una luz fuerte. Es una situación espiritual que se está dando en ese momento. Pablo cae al suelo. No dice la Biblia si andaba en un caballo o andaba a pie, nada más que caía al suelo. Y la gente que estaba con Pablo estaba asustada porque escucharon una voz, pero no vieron la luz. No vieron nada, pero Pablo sí la vio y cae al suelo. Y entonces Pablo escucha la voz que le dice, simplemente, ¿por qué me persigues? En otras partes de la Biblia podemos encontrar o observar a Dios haciendo preguntas. ¿Se acuerdan ustedes cuando Dios puso al hombre en el huerto del Edén, a Adán y Eva? Y Dios le había dicho, no coman del árbol de la ciencia del bien y del mal, porque el día que coman de ese árbol van a morir. Y ellos desobedecen y comen de ese árbol. Y después, no se sabe cuánto tiempo después, el día siguiente o 2 días, pero dice que después se escucha la voz de Dios en el huerto diciendo, ¿dónde estás, Adán? ¿Dónde estás? Hay otro pasaje en la Biblia donde Dios hace una pregunta, es cuando el profeta Elías, un hombre devoto que amaba a Dios, está huyendo, está pasando por una gran depresión, está huyendo por su vida, va y se esconde, y ahí donde está escondido escucha una voz que le dice, ¿qué haces aquí, Elías? Pero en este momento es Jesús, el Señor, el que está preguntando, ¿por qué me persigues? Miren, mis hermanos, mis hermanas, esta pregunta que se hace es la pregunta que se le hace a toda aquella persona que escuchando el evangelio de salvación deliberadamente lo rechaza. Esta pregunta va dirigida a aquellos que endurecen sus corazones. En el evangelio de Juan nosotros podemos encontrar la declaración o la promesa más hermosa que Dios le ha hecho al ser humano. ¿Se acuerdan? San Juan 3:16. Muchos la aprendimos desde muy pequeños, ¿verdad? Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga la vida eterna. Pero ahí mismo en ese pasaje, unos versos más abajo, en la misma hoja, en el verso 19, nos dice que esta es la condenación, que la luz, o sea, Jesús vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas.
En otras palabras, la gente, mucha gente escucha el evangelio y endurece su corazón. No quieren, pero eso es un problema del corazón. Eso es rebeldía delante de Dios. Y aún así, quiero decirte, si hay alguien aquí en esta condición, Dios te ama. Dios te está buscando. Dios te ama. Déjeme repetir esto, porque lo siento repetir, ¿verdad? Creo que es algo de parte de Dios. Aparte de la rebeldía de nuestro corazón, quiero que sepas algo. Dios te ama y te está llamando. Pablo tenía un corazón rebelde, duro, odiaba el cristianismo, odiaba la iglesia, odiaba a los hermanos, pero Dios le amaba. Ahora, podríamos hacernos la siguiente pregunta. ¿Cuántas veces Pablo habría escuchado el mensaje de las buenas nuevas? ¿Cuántas? Antes de convertirse. ¿Cuántas veces? Bueno, él fue testigo de la muerte de Esteban y sabía, tal vez, no dice la Biblia, pero tal vez hasta escuchó el discurso de Esteban, un lindo discurso ahí en el libro de los Hechos. No sé si ya el pastor lo tocó, que está hablando del libro de los Hechos. Si usted no viene los miércoles al estudio bíblico, yo le invito. El libro de los Hechos es uno de los libros más emocionantes de la Biblia, ¿verdad? Y por gracia de Dios, Dios puso un hombre aquí, un pastor que, Dios lo usa enseñando, ¿verdad? Hermanos, vea, él fue testigo de la muerte de Esteban, entonces él tuvo que haber escuchado. Lo segundo es que él era contemporáneo de Jesús, era en esa misma época. También él tuvo que haber escuchado y quizás hasta conversado con personas que seguían a Jesús. No lo dice la Biblia, pero yo no lo descarto. La pregunta que Jesús está haciendo posiblemente es la misma pregunta que el Señor le está haciendo a alguien en este momento aquí presente. ¿Por qué me persigues? Podríamos replantearla y decir, ¿por qué me rechazas? O tal vez el Señor está preguntando, ¿por qué me resistes? ¿Por qué te resistes al evangelio? ¿Por qué? He conocido personas con las que he conversado. No hace mucho estuve haciendo un trabajo en San José y tengo unos amigos nicaragüenses, muy buenos amigos, ¿verdad? Y conversaba con uno de ellos y me hablaba de la mamá que era cristiana, etcétera, etcétera. Simpatizantes, personas simpatizantes del evangelio. Personas sinceras. Que les gusta la fe cristiana. Que aceptan todo lo concerniente a Jesús y lo que hizo por ellos en la cruz, hasta eso. Lo aplauden, sí, claro, oh sí, Jesús murió por todos los pecadores en la cruz, lo creen. Pero cuando se les pide que se conviertan a Dios de todo su corazón, que acepten a Jesús como el Señor de sus vidas, que se arrepientan de sus pecados, se vuelven evasivos. Y entonces escucha uno términos como estos, todavía no, más adelante. Yo le prometo que más adelante. Una vez alguien me dijo eso. Yo sé que en algún momento tengo que dar ese paso. Y hay otros que dicen, yo estoy bien así como estoy bien. Estoy bien. Y muchos de esos, muchas personas en esa condición hasta visitan las iglesias porque les gusta el ambiente, es un ambiente sano, es un ambiente bonito, la música, la alabanza. Cuando yo me convertí al Señor, una de las cosas que me atrajo a esa iglesia donde conocí al Señor, bueno, era una carpa tricolor, era la alabanza y la adoración. Y tantos jóvenes que habían, yo estaba muy joven, tenía 17 años, y yo veía la alabanza y la adoración. Eso me atraía, pero no era cristiano hasta que el Señor tocó mi corazón. Déjeme decirte lo que la Biblia dice. La Biblia dice, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Hebreos
4:7. Este es el día. Y si en este día hay alguna persona que está en esa condición, una vez más quiero repetirte las palabras de Dios para tu vida. Jesús te ama. Jesús te ama. Y hoy es el día para que entregues tu corazón al Señor. Ahora, hay una segunda pregunta. La pregunta, ¿quién eres, Señor? Esta pregunta la hace el apóstol Pablo y nos muestra claramente que él no conocía a Jesús. Jesús dijo en una ocasión: yo soy el buen pastor y las ovejas oyen mi voz y la reconocen. Pero Pablo no sabía quién le estaba hablando, no entendía. Él sabía que estaba sucediendo algún acontecimiento de carácter espiritual o extraño, algún fenómeno, y escuchó la voz, pero él no sabía quién era el que le estaba hablando. Y él pregunta: ¿quién eres, Señor? Tal vez pensó que podía haber sido un ángel o un arcángel, pero él no sabía quién le estaba hablando. Él había oído hablar mucho de Jesús, pero no le conocía. Él pensaba que Jesús era un judío más que había muerto en una cruz, y había un montón de fanáticos y locos que iban los domingos o van los domingos y se reúnen para alabarlo y adorarlo, pero no, ese hombre ya murió en la cruz. Él pensaba así. En ese mismo momento en que Pablo formula la pregunta, se está gestando algo en el corazón de Pablo. Se está dando una transformación en Pablo. Se está dando la conversión de este apóstol. Y yo quiero decirles algo. Miren, mis hermanos, la conversión no es una experiencia irracional. Hay gente que ha puesto la conversión como que tiene que pasar como por un fenómeno, alguna cosa alrededor. No es algo irracional. Todo lo contrario, es una experiencia racional, pero de índole divina. Jesús lo llamó el nuevo nacimiento. Hay que nacer del agua y tiene que ser una operación del Espíritu Santo en el corazón de las personas. Cuando esto se está dando, cuando la conversión se está dando en la vida de una persona, suceden varias cosas. Lo primero que sucede es que tiene que ver con nuestra realidad espiritual. Dios nos hace ver cuál es nuestra verdadera condición delante de Él. Eso es lo primero. Es cuando se nos abren los ojos del alma y nos damos cuenta de la gravedad de nuestra condición delante de nuestro Dios. Y quiero decir esto. Mira, hay gente que sabe que está mal, que están apartados de Dios. Está mal, porque aman el mundo. Pero no saben todavía, no calculan, no pueden ver la gravedad de su condición espiritual delante de un Dios santo. Pienso que tal vez la vida del rey David nos pueda ilustrar un poco lo que quiero decirles a ustedes en esta mañana. ¿Se acuerdan cuando David cayó en adulterio? Y luego trata de tapar el pecado haciendo que Urías, el esposo de Betsabé, pues venga de la guerra y duerma con ella, y después simplemente la mujer Betsabé le decía a Urías que el hijo era él, pero eso no sucedió. Ese plan no le resultó. Entonces, como no le resultó ese plan, mandó a matar a Urías. Bueno, no se pudo, entonces me quito a este hombre encima, y mandó cartas para que lo pusieran adelante en lo mejor de la guerra, ¿verdad? Y que después todos los soldados salieran y lo dejaran ahí solo, fue un asesinato. Después de la muerte de Urías, David pensó que la vida continuaba. O sea, pasó eso, era el rey, no ha habido nada, no he sentido ninguna reprensión. Óigame, ni remordimiento de conciencia tenía el hombre. Ya sucedió, soy el rey. Pensó que Dios iba a pasar por alto esos pecados. Hasta que un día
aparece un profeta llamado Natán, que Dios envía, no se sabe cuánto tiempo después, si 15, un mes. Pero llega el profeta ahí al palacio, a la corte, delante de todos los cortesanos, y le empieza a contar a David una pequeña historia. Era la historia de un hombre muy rico, que tenía ovejas, tenía muchas vacas, que al llegar un pariente lejano fue y le arrebató a su vecino, que era pobre, la única oveja que tenía para darle comer a su visita. Miren, hermanos, el profeta no había terminado de contar la historia cuando David, lleno de ira y con sumo enojo, dijo que tal hombre infame, pecador, malvado, debería de ser condenado a la muerte ya. ¿Quién es? Y yo me imagino a David levantándose de su trono. ¿Quién es ese hombre? ¿Quién es? Yo me imagino, mire hermano, yo me imagino al profeta, ¿verdad? Un hombre de Dios diciendo dentro de sí, así te quería ver, David, así te quería ver, exactamente así te quería ver. Y el profeta seguramente lo señala donde está, mire David, ese hombre eres tú, es usted, es usted. Quizás Dios, por su Santo Espíritu, le esté diciendo a alguien en esta mañana, tú eres esa persona, y te esté mostrando tu condición espiritual. Yo espero en lo más profundo de mi ser que así sea. Tal vez en esta mañana hay alguien aquí y que Dios le está diciendo, tienes que volverte a mí, no estás bien. Venid luego y estemos a cuentas, dice el Señor en el libro de Isaías. Venid luego y estemos a cuentas. Tú eres esa persona. Para ti es este mensaje en esta mañana. Es para ti. La Biblia dice, por cuanto todos pecamos, estamos destituidos de la gloria de Dios. No hay quien haga lo bueno. No hay ni siquiera uno. Porque alguien podría decir, mire hermano, pero yo no soy un asesino como David. Yo no fui tan tremendo como Nicky Cruz. Yo no estuve, ni conocí la Penny, ni estuve en San Lucas, ni estuve en las calles ahí. No. Mire hermano, un pecado tan grande como cualquiera de esos hunde a una persona como un pecado tan pequeño como mentir, o el pecado de rebeldía y resistirse ante el llamado del Señor. Esa va a ser la situación que va a condenar a mucha gente que conocieron el mensaje y tal vez pensaron que eran muy buenos y que estaban bien. Nunca pudieron ver su situación espiritual delante de un Dios que es santo, santo, santo. Y siempre evadieron el llamado del Señor. Nunca quisieron convertirse. Y eso es lo que va a llevar a las personas a la condenación. Por eso Jesús le dijo a los fariseos, mire ustedes que se ven tan rectos y tan perfectos y tan pulcros y con el Torá y que manejan las escrituras. Miren, las prostitutas y los publicanos van a entrar al cielo antes que ustedes. Luego, el segundo paso que se está dando cuando hay una conversión es cuando Dios, por su gracia divina, nos muestra a Jesús. No el Jesús histórico, no el Jesús de la tradición religiosa. Yo cuando era niño, en mi casa no iban a ninguna iglesia, ni a la católica, ni a la evangélica, ni a nada. Nos criamos así. Pero yo sabía quién era Jesús porque los compañeros,
la cultura en que vivimos es un país cristiano, generalizadamente hablando. Entonces yo sabía quién era Jesús. Y le daba cierta importancia como histórica, sí, Jesús murió, claro, sí, pero seguía en mis delitos y en mis pecados. Y hay gente que ese es Jesús que tienen, el de la religión, el Cristo histórico. El segundo paso es que por gracia divina, Dios permite que se nos revele a nosotros el Cristo resucitado, el que venció la muerte, el que venció la cruz, el que está a la diestra del Padre, el que intercede por nosotros, el que nos amó y nos ama todavía. Es cuando los ojos del alma son abiertos y vemos y comprendemos el precio que se pagó en la cruz para el perdón de nuestros pecados, hermanos. Es que se pagó. Si había alguna transacción económica de pagar alguna cosa en el mundo desde sus inicios hasta estos tiempos y hasta que se acabe, el precio más alto que nunca podrá ser superado fue el precio de la cruz. La sangre que se derramó en la cruz del Calvario para limpiarnos de todo pecado. Pablo recibe la respuesta a su pregunta. El Señor le contesta y le dice: yo soy Jesús, a quien tú estás persiguiendo, al que tú rechazas, al que tú no quieres reconocer como Señor de tu vida. Y la Biblia dice que en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Solo en Jesús se puede ser salvo. Solo en el Señor. Algunos hermanos están diciendo: hermanos, qué bonito mensaje evangelístico pareciera, ¿verdad? Uy, ojalá que hayan personas que no conozcan a Jesús y se conviertan, levanten su mano. Yo deseo eso también. Querido amigo, si nos visitas, sos simpatizante de la iglesia, amigo o amiga, y no tienes a Jesús, hoy es el día. Querida iglesia, esta es la palabra de fe que nosotros estamos predicando en este momento. Que si confesamos con nuestra boca que Jesús es el Señor, y si creemos en nuestro corazón que Dios lo levantó de los muertos, somos salvos. ¿Es usted salvo? ¿Es usted salva? ¿Tiene esa certeza? ¿Tienes el testimonio del Espíritu Santo en tu corazón de que eres hijo e hija de Dios? ¿Crees la palabra del Señor? Bueno, vamos a continuar. Hay una tercera pregunta. Y esta pregunta es Pablo quien la está planteando. Instantes después de que él conoció a Jesús y se convirtió. La pregunta es: ¿qué quieres que yo haga, Señor? Permítame aclararles primeramente que yo he usado la versión, y me gusta usar la versión Reina Valera del 60, y que esta pregunta en otras versiones no aparece. Así que si usted estaba leyendo el texto y no le aparece ahí, ok, está bien, no aparece, ¿verdad? Porque en algunos manuscritos antiguos no aparece, en otros sí. Entonces algunos traductores de la Biblia prefieren pues no ponerlo. Pero en el capítulo 22, donde Pablo está contando su testimonio, capítulo 22 de Hechos, está contando su testimonio ante la gente que lo querían asesinar, lapidar o apedrear. Se nos dice que Pablo hizo la pregunta. O sea, Pablo mismo dice que él preguntó: Señor, ¿qué quieres que haga? Cuando está contando su testimonio. Entonces la pregunta es válida. Señor, ¿qué quieres que haga? Y podríamos decir en esta mañana que hay cosas que Dios quiere que nosotros hagamos. Y no necesitamos hacer un esfuerzo muy grande para saber que es así. Por ejemplo, Jesús le decía a la gente después de que les otorgaba de su gracia divina el perdón, le decía: vete y no peques más. Dios quiere que no se peque más.
que nos volvamos a Él. Y si tenemos algún pecado que nos tiene atado, bueno, renunciemos a ese pecado y caminemos con Él a través de la persona del Espíritu Santo. Él quiere que perdonemos de todo corazón. Podemos ser muy cristianos, hermano, y podemos estar aquí predicando, yo o cualquier otra persona, pero si tenemos un rencor en el corazón y no perdonamos, la palabra es clara, que si no perdonamos de todo corazón, tampoco nuestro Padre que está en el cielo perdonará nuestras vidas. Y no podremos ser salvos si no perdonamos. Entonces, Dios quiere que perdonemos. También quiere que oremos todos los días. 10 minutos, 15 minutos, media hora, una hora, no sé. Todos tenemos horarios distintos. Pero Dios quiere que hagamos el hábito de oración. Dios quiere que leamos y estudiemos la Biblia para que podamos crecer y madurar espiritualmente. Yo sé que el pastor da discipulados y los ofrece, así que si usted está interesado, hermano, quiere aprender y quiere crecer, apúntese a un discipulado. Dios quiere que nosotros seamos llenos del Espíritu Santo todos los días para poder vencer las obras de la carne y vencer a Satanás y para poder tener el poder suficiente para contar las maravillas de Dios a otras personas. Él quiere que nos congreguemos, que nos rodeemos de hermanos y hermanas que sean maduros en la fe para crecer espiritualmente. También quiere que seamos parte de algún ministerio de la iglesia. Podemos hablar de la música, podemos hablar de audiovisuales, podemos hablar de los varones, damas, podemos hablar del ministerio de misericordia. Dios quiere, claro que sí. Todo eso le agrada a Dios. Perfectísimo si estamos trabajando en ese sentido. Todo eso es de Dios. Pero esta pregunta que Pablo hace, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Es más profunda. Es una declaración de un corazón arrepentido e incondicionalmente rendido a Dios. Es como llegar y decir, Dios, Dios, Jesús, Jesús, y que salgan esas palabras de nuestras entrañas. Estoy completamente rendido a ti, Señor. Haz de mi vida como a ti te parezca, Señor. De ahora en adelante viviré para ti y solamente para ti, Señor. Lléname de tu Espíritu Santo y guía mis pasos para hacerte siempre fiel. Querido hermano, querido amigo que nos visitas, y si no eres creyente, ¿amas al Señor? ¿Has rendido totalmente y sin reserva alguna tu vida y tu ser al Señor? Quiero ir concluyendo con esto. En una ocasión leí sobre un hombre llamado William Booth. Este hombre un día, siendo joven, un día muy temprano, muy de mañana, se encontraba en un cerro que él podía ver la ciudad de Londres. Eso fue en Inglaterra. Luego de pasar tiempo en oración y lectura de la Biblia, él se arrodilló y le dijo a Dios: sé que hay hombres que son mucho más valientes que William Booth. Hombres con muchas más habilidades y muchos más talentos que William Booth. Pero todos mis talentos y habilidades y toda mi inteligencia de hoy en adelante serán tuyos. Todo lo que es y tiene William Booth ahora te pertenece a ti. Este joven descendió de aquel cerro y desde aquel día comenzó un movimiento que se extendió por toda Inglaterra, por toda Francia, por toda Europa, en Norteamérica, y literalmente se extendió por todo el mundo
con esa entrega total de una sola persona y comenzó lo que hoy se conoce como el ejército de salvación. Dios nos está llamando, hermanos y hermanas, para hacer la obra del Señor. Pero la obra del Señor comienza cuando nuestra vida y nuestro corazón está total y completamente rendido a Él. Termino con estas palabras para hacer una oración. Yo muchas veces le he dicho al Señor, este pasaje es un pasaje de los que siempre me han inquietado. Yo siempre le he preguntado al Señor en muchas ocasiones, aún siendo cristiano, aún de años de ser cristiano, Señor, ¿qué quieres que yo haga? ¿Qué quieres que yo haga, Señor? Guíame. ¿Cuál es tu voluntad? ¿Qué quieres que yo haga? Vamos a cerrar nuestros ojos, hermanos, y les voy a pedir que por favor estemos en comunión con Dios. Padre, muchas gracias te doy en esta mañana por tu misericordia, por tu bondad, por tu grandeza. Muchas gracias, Señor, por haberme permitido compartir esta reflexión, esta palabra, Señor. Padre, no permitas que esta palabra vuelva a ti vacía, Señor, sino que esta palabra toque, Señor, y profundice y eche raíz en el corazón de los que estamos aquí, de una manera o de otra manera, Padre Santo. Yo te lo pido en el nombre de Jesús. Y te pido, Padre Santo, que si en esta mañana esta palabra, Señor, por sencilla que sea, ha tocado el corazón o la vida, o ha estado hablando en el corazón o la vida de algunos de los que estamos aquí presentes, por favor, Dios, que no se vaya una persona aquí, Señor, si antes de estar a cuentas contigo. En el nombre de Jesús yo te lo pido. Ahora, así como estamos, mi hermano, yo quisiera ver si hay alguna persona que quisiera en esta mañana decir al Señor, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Yo quiero rendir mi vida, quiero rendir mi corazón a ti. ¿Habrá alguien y usted quisiera levantar su mano y decir, yo quiero hacerlo? Dios me estaba hablando y yo quisiera hacerlo. Yo no quiero ser, en algunos casos yo no quiero ser más rebeldes. Yo quiero entregar verdaderamente mi vida al Señor. Y tal vez en otro caso Señor, yo soy cristiano y he estado en la iglesia, pero Señor, ¿qué quieres que yo haga? Yo necesito entregarte todo totalmente. Dios te bendiga. ¿Quisieras pasar al frente? Sí. ¿Ah? Bueno, hay una mano levantada. ¿Habrá otra persona que quisiera levantar su mano y decir, yo necesito eso? Yo necesito rendir mi corazón sin reserva alguna al Señor. ¿Habrá alguna otra persona? Yo creo que Dios le ha hablado a alguna persona en esta mañana o a varias personas en esta mañana. Dios te ama. Dios te ama. No endurezcas el corazón. Deja que tu corazón esté abierto para el Espíritu Santo de Dios. Hay una persona que levantó su mano. Yo voy a hacer una oración con esta persona. Le voy a pedir que la repita conmigo en este momento. Y si hay alguien y usted siente y usted quiere, puede repetir esta oración también. Repita conmigo: Padre que estás en los cielos, en esta mañana sé que soy pecador y me rindo ante ti, Señor. Yo te pido que la sangre de Jesucristo, del Cordero de Dios, limpie mi vida. Yo quiero, Padre Celestial, en esta mañana, de ahora en adelante, ser tu siervo, tu sierva, Señor. Quiero servirte. Quiero seguirte, Señor. Quiero amarte con todo mi corazón. Me rindo a ti, Señor, sin reserva alguna. Me rindo a ti, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Señor, muchas gracias te damos por esta mañana. Muchas gracias, Padre Santo.
Bendice tu iglesia, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias, mis hermanos. Dios me les bendiga. Que pasen un lindo día.